pues vamos a dar inicio a este evento. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Pues vamos a iniciar. Soy Guadalupe Saavedra, la directora general de la Fundación Ibero Meneses. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para comenzar este sexto encuentro de egresados, queremos mostrarles el video de uno de los programas de esta fundación relacionado con la nutrición infantil. Así que lo voy a compartir en este momento. Aquí está. Muchas gracias por su atención. Sin más preámbulo, pues le doy la palabra al licenciado Víctor Gavito y Marco, presidente de la Fundación Ibero Meneses, que tiene un mensaje para darnos. Antes de darlo, quiero manifestar que cada vez que veo ese anuncio me provoca una profunda emoción. Y qué problema tan grave estos chicos que no tienen nada muchas veces que llevar al estómago al momento de desayunar. En fin. Señor doctor José Narro Robles, a nombre de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana y de nuestra fundación, la Fundación Ibero Meneses, queremos agradecerle sinceramente el que haya aceptado nuestra invitación para comunicarnos sus ideas acerca de qué podemos esperar de la nueva etapa de la pandemia COVID-19 que enfrenta en la actualidad nuestro país. Esta pandemia que ha originado una tragedia global y, por supuesto, tragedias locales de las cuales nuestro país no está exento, tanto en lo social como en lo emocional, como en lo económico. Lo que preocupa es que sus consecuencias el día de hoy todavía no las podemos determinar. Pero lo que sí podemos considerar es que cuando esta pandemia pase, la situación social y económica de nuestra sociedad no será igual a la que teníamos con anterioridad. Que podemos estimar que los niveles de bienestar de muchas personas se verán seriamente afectadas. Que la convivencia social será afectada y que el número de personas que desgraciadamente estarán en situación de pobreza se incrementará. Ante esta realidad, en nuestra fundación no hemos permanecido indiferentes. Ante la imposibilidad de apoyar a los comedores comunitarios, como lo veníamos haciendo con anterioridad, recurrimos a la financiación de despensas. Los apoyos a becarios y otras organizaciones tampoco las hemos cancelado. Por lo que aprovecho esta oportunidad y esta presentación para volver a solicitar a todos nuestros egresados y amigos de nuestra fundación que sean aún más generosos y que canalicen sus recursos económicos a nuestro propósito, el propósito de incrementar y hacer mayores nuestros programas de apoyos dirigidos a las familias más desfavorecidas de nuestra comunidad, cumpliendo de esta manera con nuestra responsabilidad moral, social y solidaria que el momento actual nos exige y demanda. Doctor Narro, le reiteramos nuestro agradecimiento y solicito al licenciado Tulio Vázquez sea tan amable de presentar. Muchas gracias, Víctor. Gracias por ese mensaje. Gracias por haber creado la Fundación Ibero Meneses.
de la cual muchos de ellos nos enorgullecemos en participar y sobre todo hacer realidad lo que nos enseñaron en la Ibero y nuestros padres de siempre pensar en los demás. Doctor Narro, gracias por acompañarnos nuevamente. Decirles que ante el problema que hoy vivimos de la pandemia COVID-19, pues yo creo que siempre es importante pensar, pero sobre todo actuar. Y en ese sentido, el doctor Narro es una persona que ha tenido la capacidad de interactuar desde la academia. Él fue director de la Facultad de Medicina de la UNAM, creo yo, y corrígeme doctor, la UNAM yo creo que en su Facultad de Medicina debe ser la que más produce médicos en el país, y yo creo que incluso en América Latina. Y además, dada la cobertura que tiene la UNAM, tiene en todas las escuelas de medicina, desde el corazón, hacer un homenaje, hacer un reconocimiento a todos los médicos, a todo el personal que está trabajando en los hospitales y que está atendiendo a los enfermos del COVID. Y nos da mucho gusto, doctor, que desde la Facultad de Medicina se haya producido esta experiencia a nivel nacional y a nivel mundial de tantos doctores en México. También quiero decirles que el doctor Narro no solamente fue director de la Facultad de Medicina, sino también fue rector de esa universidad, de la UNAM. Yo creo que no hay universidad más compleja o de las más complejas del mundo como es la UNAM, por todos los grupos que participan ahí, tanto académicos, alumnos, y dos periodos fue rector de la UNAM. Y también decirles que desde el punto de vista de la salud pública, porque hoy el tema del COVID-19 es un problema de salud pública que nos afecta a todos y que requiere tomar decisiones importantes e inteligentes para poder resolverlo, pues también él participó, yo diría que en casi todas las unidades de negocio, si le queremos llamar así, desde la Secretaría de Salud hasta ser secretario de Salud, ser el responsable de que el sistema de salud en México funcione, que funcione adecuadamente y que funcione adecuadamente el programa de vacunación. Y hoy es socio, director y presidente de un grupo de consultoría, País Consultores, una firma de asesoría de alto nivel enfocada al sector público, al sector privado y al sector social. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Antes de darte la palabra, si me lo permites, déjeme presentar a mi compañera que vamos a moderar esta conversación. La idea de esta conversación es que la dividamos en dos grandes partes. Una primera parte en la que el doctor nos haga favor de darnos su visión, una introducción de cómo está viendo el tema de la pandemia desde su punto de vista como doctor, como haber sido el responsable de la máxima casa de estudios, como haber sido un tomador de decisiones en términos de salud pública, y nos acompaña. Y entonces, en esta primera parte, la idea es que a partir de esa introducción, pedirles a todos ustedes, porque sé que hay muchísimas preguntas, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, que nos las escriban en el chat de esta plataforma. Todas sus preguntas y todas sus dudas las vamos a resolver, y eso va a consistir la segunda parte de la conversación, en este diálogo con el doctor para tratar de resolver, orientar o tal vez desorientar, doctor, espero que no sea así, las dudas que todos tengamos con respecto al COVID-19. Entonces, en ese sentido me acompaña Mariana Monroy. Mariana, además de ser médico internista, también es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y del TEC de Monterrey. Mariana, muchas gracias, y además miembro también de este Consejo Directivo de la Fundación Ibero Meneses. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Narro. Gracias por acompañarnos. La verdad es que todos tenemos muchas dudas en cuanto al COVID. Seguramente muchos de nosotros estamos ansiosos de escuchar qué esperar de la vacunación en México, qué esperar de la vacunación a nivel mundial, cómo va a cambiar nuestras vidas, si se va a regresar a las escuelas, cuándo se van a abrir los negocios, y muchas dudas que estamos seguros que usted nos va a hacer favor de resolver en esta plática, doctor. Muchísimas gracias, y les recordamos que todas las dudas que tengan nos las hagan llegar por el chat para pues tratar de las preguntas. Gracias, Mariana. Doctor, adelante, el micrófono. Muchísimas gracias, de verdad, agradezco enormemente la invitación, y si me permiten compartir, Guadalupe, la pantalla. Sí, doctor. Muchas gracias. Voy a tomar unos cuantos minutos porque preparé algunas láminas, no son muchas, para poder hacer la presentación introductoria y responder a qué esperamos de la nueva etapa de la pandemia de COVID-19. Pero sí quiero ser muy sincero y dar las gracias.
para mí es un privilegio estar en esta conversación con ustedes. Muchísimas gracias a la Fundación Ibero Meneses, a quienes la han imaginado, quienes la han organizado, quienes le dan vida, todas y todos ustedes, muchas, muchas gracias. Por supuesto, a don Víctor Gavito, a Guadalupe y a todo el equipo que hace posible. Muchas gracias a la Asociación de Egresados y a los distinguidos, muy distinguidos egresados que tiene la Universidad Iberoamericana. En especial me dirijo en este momento a don Valentín Díez Morodo, que ha sido un amigo que ha acompañado en muchos momentos al área de la salud, que ha sido un benefactor de causas justas y con el cual, como ya lo dijimos, pues solo tengo un diferendo, pero claro, es en una de las, como decía un expresidente de la Federación, en lo más importante de lo menos importante, que es el fútbol. Ya se lo imaginan a él, pues del Toluca, y a un servidor de los Pumas. Pero después de esta conversación ya quedamos en negociar un resultado mejor para nosotros porque ellos están jugando bastante bien. Muchas gracias, Tulio, y muchas gracias a Mariana, que no Mónica. Muchas gracias por ayudarnos, por estar aquí, y a todas y todos ustedes, por supuesto, mi gratitud. 3 cosas en esta parte introductoria, y son 8 o 9 láminas sustantivas. Quiero revisar con ustedes algunos argumentos de por qué la COVID-19 se configura como la mayor crisis de salud en 100 años en nuestro país y, por supuesto, en muchas partes del mundo. Segundo, el tema de la vacunación y como secuela de eso, ¿qué hacer con la epidemia? Empecemos, pues, con algunos argumentos, y no voy a ser exhaustivo en esta presentación, voy a sembrar algunas inquietudes, algunos temas nada más. Déjenme decirles, hace 14 meses el ser humano no conocía la existencia de este síndrome respiratorio y en particular del virus que lo genera. Y en poco tiempo, de diciembre de 2019 para acá, llevamos más de 107. De hecho, ya lo puede uno redondear. Acabo de checar la última actualización de hoy por la tarde. 108 millones de contagios. Y estamos aproximándonos a los 2,5 millones de defunciones. COVID va a ser en 2020 una de las primeras 10 causas de muerte en el mundo. Entonces, es un problema del mundo, de la humanidad. La letalidad general es de 2.2% y esto es la representación de la gravedad de la enfermedad. De cada 1,000 personas que tienen el contagio, 22 fallecen. Es una letalidad elevada. No es de las más elevadas. El virus que produce la COVID es el coronavirus, uno de los coronavirus, y nada más para ubicar este 2.2%, hay otros 2 tipos de virus de la familia COVID que son mucho más letales. Uno es el del SARS, 10%. 10%, 1 de cada 10 que adquieren la infección fallecen. Y lo peor, el MERS, que tiene una letalidad del 30%, 3 de cada 10. Pero son afortunadamente menos contagiosos que el SARS-CoV-2, productor de esta COVID-19. Todo el mundo prácticamente está afectado. Si ustedes revisan los datos de la OMS, que los actualizan cada semana, todas las regiones, no hay una región que se escape,
y 222 países y territorios han sido afectados con algunos casos de COVID. Aquí están dos datos, dos tablas, una de casos y una de defunciones, para mostrar los primeros 5 países, que por cierto, en ambas consideraciones, casos y defunciones, los primeros 5 países representan prácticamente la mitad de los contagios y la mitad de las defunciones. Estados Unidos a la cabeza, más de 27 millones de contagios, India en segundo lugar, casi 11, Brasil se aproxima a 10 millones, el Reino Unido con 4, Rusia con 4, México en el lugar número 13 en materia de contagios con 1.9 millones. De hecho, en este mes llegaremos sin duda y por bastante más a 2 millones de contagios. Y en materia de defunciones, Estados Unidos tiene ya casi 500,000 de defunciones. Brasil 234,000, México 168,000, India 155,000 y el Reino Unido 115,000. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, hasta el día de ayer, con los datos que se informaron el día de ayer, con cifras oficiales, se habían registrado en el país más de 1.957.000 casos y ya casi 170,000 defunciones. Sin duda, hoy que informen los datos, o que lo están haciendo ahorita, esa cifra de 170,000 será rebasada. Y puede uno asegurar prácticamente que en 10 días llegaremos en unidades de catástrofe a lo que el subsecretario López-Gatell consideró 60,000 como catastrófico. Bueno, pues este mes, muy probablemente por ahí del día 20 o 21, por desgracia, vamos a superar las 180,000 defunciones. Tenemos malos lugares en algunos de los indicadores mundiales. El primer país en muertes de personal de salud. El segundo lugar en letalidad. El cuarto en número de defunciones. Y déjenme decirles, la letalidad que tiene México, si recuerdan les dije 2.2 la global, el promedio mundial, y nosotros tenemos prácticamente 4 veces esa letalidad. Diciembre y enero han sido los peores meses de la epidemia. 750,000 de contagios y más de 50,000 defunciones. Estos dos indicadores representan que el 40% de los contagios se registraron entre diciembre del año pasado y el mes de enero. Y casi el 33, casi una de cada 3 muertes registradas en esos 2 meses. Para ponerlo en una dimensión internacional que compara, por supuesto, un país con condiciones y características totalmente distintas. En Japón todo el mundo usa el cubrebocas, todo el tiempo, incluso en lugares cerrados, por supuesto, privados incluso. Con una población semejante a la de nosotros, ellos a lo largo de toda la epidemia han acumulado 410,000 contagios y 6,722 defunciones. El número de defunciones que registró México en los últimos 6 días del mes de enero. Eso nos da una idea de qué pasa con nosotros. Lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, porque no ha habido la capacidad de cambiar la estrategia. Y la estrategia ha sido fallida, sin duda alguna, y puede uno verlo, los resultados, las comparaciones con países del mismo tamaño poblacional, cuando uno revisa las tasas,
Cuando uno ve algunos indicadores, en letalidad el segundo país del mundo, solo superado por Yemen, que a diferencia de nosotros, tiene 620 muertos y un número de 2.200 contagios. Seguramente tuvieron un brote en algún sitio que les llevó a tener esa letalidad. Pero si tomamos países de 3,000 casos o más, pues somos el primer lugar. No se ha querido insistir en utilizar universalmente en nuestro país de manera uniforme el cubrebocas y ha habido resistencia y somos uno de los países con menos pruebas diagnósticas aplicadas. Se trata de un problema muy serio, ya dije, el más serio en materia de salud de México en más de 100 años. No hay ninguna duda. Probablemente, y quítenle lo probablemente, la influenza de 1918 y 1919 fue mucho más grave, arrasó en el mundo con decenas de millones de vidas y en México seguramente con cientos de miles de muertes, esa terrible pandemia de influenza. Pero en los últimos 100 años, ni el cólera, ni la fiebre amarilla, el paludismo, la viruela, el sarampión, ningún problema de salud, el SIDA, se aproxima siquiera a lo que hemos visto en estos 12 meses ya prácticamente. Y requiere un problema de esta naturaleza un manejo colegiado. Y la Constitución de la República establece que debe ser el Consejo de Salubridad General y no nada más una instancia. Entro a la vacunación, que es la gran esperanza. Una de las formas más eficientes ha sido en la historia del control de las enfermedades transmisibles, es contar con una vacuna. La viruela, la única enfermedad erradicada del planeta, se consiguió gracias a la vacuna contra la viruela. La poliomielitis es otro de los casos en donde ha sido, no erradicada todavía, sí eliminada de la faz de la Tierra prácticamente. Bueno, por eso la gran expectativa, la gran esperanza de las vacunas, una hazaña de la ciencia y de la organización en materia de la producción. Una gran hazaña producto del trabajo conjunto de científicos y de la industria químico-farmacéutica mundial. México tiene, ayer se dieron 2 aprobaciones y se sumaron a las 3 que ya existían y tenemos entonces 5 vacunas aprobadas. La de Pfizer, que fue la primera, AstraZeneca, la segunda, Sputnik 5, CanSino y Sinovac. En el programa que dieron a conocer las autoridades y en el calendario de entregas, solo están incluidas las primeras 4, pero no tengo duda que por eso la aprobaron, porque van a ir al mercado chino para traer a esta última, la Sinovac. Las estimaciones gubernamentales es que están comprometidas 174 millones de dosis. Las vacunas, algunas, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik, requieren 2 dosis. Y CanSino requiere una sola dosis. Entonces, hay comprometidas en la información gubernamental 174 millones de dosis que son suficientes para vacunar a 69 millones con las 2 dosis, con las dobles, y a 35 con la CanSino. En total, es posible, con esta cantidad de vacunas, alcanzar a 104 millones de personas que se pudieran vacunar. Esto representaría más del 100% de la población objetivo, la población de 18 años y más. Siempre hay mermas,
siempre hay desperdicio y siempre hay necesidad de inyectar o de dar la vacuna a algunos otros grupos. Parte del problema que vamos a tener en la humanidad es que no se sabe si esa inmunidad, si la protección va a durar 8 meses, 10 meses, 1 año, año y medio o 2 años. Y puede suceder que, como en el caso de la influenza, la vacunación tenga que ser anual. Y eso representaría que cuando se esté terminando el primer ciclo, pues hay que empezar con el segundo. De aquí al 31 de mayo, en los próximos meses, poco menos de 4 meses, hay 109 días naturales. Y supuestamente se va a contar con 95 millones de dosis. Esto permitiría vacunar a 54 millones de personas, que es un poco más de la mitad de la población objetivo. Sí, pero para conseguirlo hay que prepararse para vacunar más o menos a 500,000 de personas cada uno de los 7 días de todas estas semanas. Ojalá se pueda. Tiene problemas, en mi perspectiva, lo he dicho, no se ve un programa sólido, se cambia con mucha frecuencia. Primero fueron nada más el personal de salud, después se han incluido, por ejemplo, en Campeche, a los maestros. Se dijo que el sector privado de la salud iba a estar incluido. Hay mucha evidencia de que en algunos casos ni siquiera se ha hecho la programación. No hay ninguna duda, se ha politizado. Y cuando la salud, los programas de salud se politizan, es una mala noticia. Yo creo que la política es una actividad superior del ser humano, pero también creo que hay áreas que deben estar aparte, por fuera, distantes incluso. La ciencia, por supuesto, tiene que estar en un lugar y la política en otro. Los temas de atención de la salud se debe atender a todo el mundo y, por supuesto, se debe utilizar la experiencia que ya se tiene. Déjenme darles 2 datos. En 2018, que me tocó dar por iniciada la campaña de la vacunación contra la influenza, que normalmente sucede de mediados del mes de octubre a finales de marzo, principio de abril, se consiguió vacunar en ese ciclo a más de 32 millones de personas. Y se hizo con la infraestructura de salud, y se hizo en los centros de salud, en las unidades de medicina familiar, en las unidades médicas rurales, en los hospitales, y se utilizaron algunos otros espacios con las brigadas, por ejemplo, escuelas. Se ha cambiado esto, se ha politizado de más, no se está aprovechando la experiencia probada y los recursos disponibles. Y se introdujo a un personaje o a una serie de personas que son denominados servidores de la nación. Yo me resisto a siervos de la nación, porque siervo de la nación solo es José María Morelos y Pavón. Pero en fin, y nos falta fortalecer, reforzar. Muchos de nosotros lo hemos insistido, el sistema de vigilancia epidemiológica, el sistema de farmacovigilancia y, por supuesto, hay desconcierto en la población. Desde los rumores de que la vacuna rusa no sirve, hasta que como es China, ¿por qué me la van a poner a mí? ¿Cuándo voy a poder vacunarme? La página que no se podía abrir, el registro que no pudo avanzar de manera adecuada. Hay problemas. ¿Qué hacer con la epidemia? Son las 2 últimas láminas.
Yo lo vuelvo a insistir, no he parado de decirlo, hay que replantear la estrategia. Hace algunos meses, en septiembre, el 9 de septiembre, 6 exsecretarios de salud, incluido el maestro Soberón, que todavía seguramente fue el último documento que suscribió y que publicó conjuntamente con Salomón Chertorivsky, que fue el coordinador, con Julio Frenk, con Mercedes Juan, con Córdoba Villalobos y con un servidor, hicimos una serie de propuestas, no para que se acabe la enfermedad, no lo vamos a conseguir en el corto plazo, sí para controlar la epidemia. Y yo insisto, hay que regresar a lo básico, el uso del cubrebocas, todos, sin importar jerarquías, la ejecución, la realización de pruebas diagnósticas, que tiene el propósito de identificar las personas que tienen la infección. Recuerden que entre 30 y 40% de las personas que tienen el contagio, que están contagiadas, pues resulta que son asintomáticas. Entonces tenemos que encontrarlos, tenemos que aislarlos, tenemos que poner en cuarentena a sus contactos y estudiarlos para romper la cadena de transmisión. El objetivo no puede ser que no se saturen los servicios. Pues qué barbaridad, se consigue muy fácilmente y de hecho así se hizo. Pues no acepten pacientes en los hospitales y ya. La ventilación de los espacios cerrados. El virus está en aerosol. El virus permanece presente, no solo en las superficies, sobre todo en el ambiente, en micropartículas que se emiten por la persona contagiada con la respiración, al exhalar, al hablar, por supuesto, al gritar y sin duda al estornudar o al toser. Entonces, ventilación, higiene, distanciamiento, reducción, pero real, de la movilidad. Y entiendo claramente los problemas que tiene la sociedad mexicana cuando el 56% de la población económicamente activa lo hace laborando en condiciones de no seguridad social, dentro de la gran economía de la informalidad. Necesitamos dar apoyos. Esta enfermedad, compleja como es, requiere un planteamiento integral para su solución. Y el objetivo, la interrupción de la cadena de transmisión. Apoyos a la economía. Si no hay esos apoyos, pues la gente tiene que ver cómo le hace para poder ganarse la vida y el sustento, el alimento día a día. Fortalecer a las instituciones públicas de salud, fortalecer el liderazgo, dejar el manejo al Consejo de Salubridad General y plantear una verdadera estrategia de vacunación a partir de la grandísima experiencia que a lo largo de décadas ha conseguido la sociedad mexicana. Bueno, pues muchas gracias. Sirva esto de introducción y dejo la pantalla. Y ahora sí, lo bueno de la conversación, que es lo que ustedes puedan decir. Ustedes pueden preguntar lo que quieran, que yo voy a contestar lo que quiera también. Vamos a estar en igualdad de condiciones. Lo que sí espero es poder tener algunas respuestas. Y si no la tengo, lo diré con toda franqueza. No sé, no tengo esa información, en fin. Pero muchas gracias por la invitación y por su paciencia para escucharme. A la orden. Gracias, doctor. Pues mira, ya recibimos ahorita más de 20 preguntas. Entonces, si les parece bien, vamos a categorizarlas, las vamos a segmentar. Vamos a hacer 3 diferentes rondas de preguntas. Te vamos tal vez el término correcto no es balacear, pero te vamos en cada ronda te vamos a mandar un paquete de preguntas que se han venido generando a lo largo de esta conversación. En la primera parte, si me permites, yo creo que aquí hay varias preguntas. La primera es de Esther Nizan.
¿A qué se debe la alta letalidad en México? ¿Estamos realmente ante una nueva etapa de la pandemia? Desde tu punto de vista como epidemiólogo, como tomador de decisiones en términos de salud pública, ¿consideras que las variantes del COVID-19 pueden llevar impactos que no nos hemos imaginado o ya tenemos elementos para poder controlar estos efectos que podrían tener las nuevas variantes? Y también, ¿qué tendríamos que hacer como ciudadanos, como jefes de familia, como responsables de plantillas laborales, en su caso, para poder atender esos efectos de las nuevas variantes de la pandemia? Vamos en la primera ronda. Adelante, doctor. A ver, pues preguntas todas muy interesantes, muy inteligentes. Déjenme decirles, ¿por qué la alta letalidad? Es muy duro lo que voy a decir, pero es la verdad. Son los datos del INEGI. El INEGI presentó hace unas 2 o 3 semanas información basada en los certificados de defunción de la población que había padecido COVID o que podría ser clasificado las neumonías atípicas o neumonías virales. Pues ahorita son, sin duda alguna, producto de COVID. Entonces, si no hago pruebas, pues no encuentro los casos o digo que es una neumonía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Fíjense ustedes qué duro esto que les voy a decir. Primero, que en lugar de 75,000 muertes del periodo febrero o marzo, la primera defunción fue el 18 de marzo. De ahí hasta el 31 de agosto. Los datos de la Secretaría de Salud, los datos oficiales, ya corregidos con todo el rezago que tienen, 75,000. Los datos del INEGI, 105,000. O sea, bastante más. Pero lo horrendo es que el 58% de las defunciones no ocurrieron en un hospital. Ocurrieron en la casa, dijo el señor del INEGI, en la calle o en algunos otros sitios. Más de la mitad de las muertes. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es que se les dijo, si se enferman, mejor ni vayan, para no saturar los servicios. Es que no era así. Si se siente enfermo, vaya al médico, luego. Y en todo caso, pudimos haber instrumentado una estrategia de atención domiciliaria. Miren, el tener un oxímetro en casa y a una persona que tiene problemas respiratorios, estar midiendo la saturación, la oxigenación, para decirlo más sencillamente, de una persona es fundamental. Porque ahí puede uno ver si se va deteriorando la función respiratoria. Y ahí puede uno ver que si ayer tenía 89% de saturación y hoy tiene 87 y mañana tiene 83, pero vuélale al hospital, necesitas oxigenoterapia, necesitas ayuda ventilatoria. Hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, 1. Y 2, no se ha podido hasta este momento uniformar un protocolo de atención. Entonces, ahí está parte de por qué tenemos una letalidad tan alta. Además, empezamos sin tener la cobertura con equipos personales de protección para el personal de salud. Bueno, estamos en una nueva etapa. Yo sí creo que lo que estamos viviendo a partir del mes de octubre es la segunda ola. El modelo que desarrollaron algunos epidemiólogos desde el principio es que podía haber una ola muy grande y después agotarse, y no se dio. Segundo, que podía ser de brotes, regreso a la, comillas, normalidad, brotes, tal, no. Y lo más probable, pronosticaron muchos, era una doble o hasta triple ola, como se tuvo
en 1918 y 19 con la influenza. Y yo sí creo que lo que ha vivido Europa, lo que estamos viviendo nosotros, es eso. Hay cosas muy extrañas. Hay países, se había pronosticado que la epidemia iba a destruir, a asolar África. Pues es una de las regiones con menos problema. ¿Y cuál es la razón? Yo propongo como hipótesis el tema de la movilidad. La movilidad en América, particularmente Estados Unidos, Canadá, México, algunos países del Cono Sur, Brasil, Argentina, es muy alta dentro de su propia población y desde fuera. Europa, pues por supuesto. Entonces, sí hay condiciones que generan estas posibilidades de tener una doble ola, la estamos viviendo. Mi pronóstico es que ahora en febrero va a empezar, ya empezó a descender y lo deseable es que se pudiera mantener bajo control en el mes de marzo. Pero sí hay una nueva etapa y además la puede haber por las variantes, que es la siguiente pregunta. ¿Pueden influir? Y me temo que sí. Las nuevas variantes que se han detectado, por lo menos yo conozco 3 de ellas. Una, que es la que se detectó en septiembre, se empezaron a detectar casos, se estudiaron y se informó formalmente a principio de diciembre al mundo, en Inglaterra, en el Reino Unido. Ahí se ha encontrado. ¿Y qué ha pasado? No solo que los virus cambian, mutan rápidamente, con mucha frecuencia, pero a veces las mutaciones son discretas, pequeñas o en lugares que no tienen un gran impacto. Entonces, ¿importan las mutaciones? Encontrarlas, sí, pero también observar el comportamiento. En el caso de la variante inglesa, se vio que es mucho más contagiosa, todavía más contagiosa que la otra. Ustedes ven que Inglaterra está metida en un grave problema, tanto en el número de contagios como en el número de defunciones. Segunda, la de Sudáfrica, que ahí empieza a preocupar porque parece que puede haber una mayor letalidad. Entonces, no solo más contagio, sino mayor virulencia. Y está una que se ha encontrado en el caso de Brasil. La que se pensaba que en México podía ser una nueva variante no califica porque no tiene los cambios suficientes y porque no parece tener ni más contagiosidad ni mayor virulencia tampoco. ¿Qué hacer? Pues yo lo que les puedo decir que se tiene que hacer es que cada uno de nosotros tenga la responsabilidad de la propia salud y de la salud de los demás. Al usar el cubrebocas, miren, no le he terminado de leer porque ayer lo empecé a revisar, pero incluso hay nueva evidencia del uso del cubrebocas. Usarlo doble protege mucho más todavía. Y es pues como que lógico, ¿sí? No rechaza a los virus, pero ayuda muchísimo a que no pasen y a que en todo caso la carga viral que pueda tomar uno usando el cubrebocas sea menor y el cuadro en consecuencia no tenga la gravedad que puede tenerlo en otras condiciones. Hay que cuidarnos. Y yo les digo, yo soy un promotor, hay que vacunarse. Oiga, ¿pero con cuál? Con la que esté disponible. No van a salir al mercado mundial vacunas que no tengan la condición de seguridad de una parte y que no tengan la eficiencia necesaria. A lo mejor no se alcanzan en todas las vacunas 90%. Déjenme decirles, seguramente muchos de nosotros
que estamos aquí, nos aplicamos cada año la vacuna contra la influenza. Primero, no protege al 100%. Más o menos la protección varía de 62 a 70%. Ah, pero es un instrumento maravilloso para evitar los casos graves. El 80% de las muertes por influenza se dan en personas no vacunadas. Entonces, hay que vacunarse, hay que tener medidas de cuidado, uso de cubrebocas, ventilar espacios cerrados. Y si uno tiene colaboradores, y si uno tiene empleados, si uno tiene trabajadores, pues hay que ayudar. Y yo sé que estamos todos en un momento difícil, pero hay que ayudar. Tenemos que ser solidarios. Adelante, Mariana. Muchísimas gracias, doctor Narro. Bueno, ahora le armamos un bloque de preguntas sobre vacunación, que muchas de estas respuestas ya nos las dio, pero tenemos todavía algunas dudas. ¿Qué estrategia recomendaría para vacunar rápidamente a la población? Y hablando dentro de lo mismo, ¿cuándo se consideraría que México tendría un buen ritmo de vacunación? Y finalmente, hablando del tema de vacunas, ¿qué nos recomendaría hacer con los famosos anti-vaxxers, con la gente que no quiere la vacuna? Sí. A ver, también preguntas muy, muy buenas. En el tema de la estrategia para vacunar, yo les dije que hice es aritmética, no requiere cálculo diferencial, no requiere modelos matemáticos, simplemente ver la población, ver los días, tal, distribuir. Vacunar a 500,000 personas diarias no es fácil. Se requiere una enorme, pero enorme capacidad logística y de organización. Se necesitan, dense cuenta ustedes, 500,000 jeringas o por lo menos agujas. ¿Tendremos esa cantidad? No lo sé, yo espero que sí. Yo deseo que la respuesta sea, por supuesto que tenemos todo, el alcohol en litros y muchos litros, el algodón, todo, las agujas, las jeringas, el personal, la capacitación, la organización. Cuando nos dijeron que van a empezar por lo más remoto, yo digo, no, pues no vamos a acabar. No es así. Perdón. Hay que vacunar primero donde hay más problema, no donde están más lejos la gente. Disculpen, ¿eh? Hay lugares, por fortuna, hay municipios muy modestos que no han tenido problema con COVID. Sale poco la gente, llega poco la gente de fuera. O sea, tiene que haber otros criterios, no los políticos. Tienen que ser criterios epidemiológicos, médicos. ¿Qué hubiera hecho yo si yo fuera el responsable? Y por fortuna no lo soy, pero puedo decirlo. Usar la capacidad instalada del sector de la salud. Miren, público y privado, ¿eh? Claro que lo hubiera hecho. Hay países que han conseguido, a ver, Israel lleva sin duda, no he seguido, pero al día 31 de enero, por ahí que revisé el dato, llevaban 56% de la población. Por supuesto, es una población mucho más pequeña que México, pero llevaban más de 5 millones de personas vacunadas. Tienen 9,5 o algo así, millones de habitantes. Bueno, Estados Unidos, cuando el presidente Biden, que dio un golpe de timón, dijo, vamos a vacunar a 1 millón de personas diarias, muchos dijeron, no se puede. Están vacunando hasta 1,5 millones de personas. ¿Pero qué hay que hacer? Estar unidos, lo público y lo privado. Somos los mismos, pensamos de manera diferente. Aquí estamos Valentín y yo, él de los Diablos, yo de los Pumas.
y somos amigos. Y aquí hay gente que piensa de una manera diferente a la mía. Yo siempre me pregunto si a lo mejor esa persona está bien y yo estoy mal. Y además, después reconfirmo o cambio mi manera de ver. Tendríamos que estar haciendo un gran ejercicio de unidad. La salud debe servir para unir a la gente. Tenemos nada más del sector público, 24,000 unidades de atención, desde pequeños centros de salud rurales hasta grandes centros médicos nacionales. Tenemos desde una UMR, Unidad Médica Rural de IMSS Bienestar, hasta el Centro Médico de Occidente. Tenemos 1 millón de trabajadores de la salud. Ahí hay personal administrativo, de intendencia, pero hay cerca en el sector público, cerca de 550,000 médicos y enfermeras. A ver, claro que podemos hacerlo. Claro que se podría contar con eso. Y a cambio de eso, me salen con que en los centros de bienestar, donde distribuyen becas y donde dan... No, 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 no. No es así, sin duda alguna. ¿Qué hacemos? La recomendación está muy clara. Para mí, de veras lo digo, hay que empujar a la gente. Miren, hay gente de mi gremio. Aquí está Mariana, que no me dejará mentir. Hay colegas nuestros que dicen, no, yo no me vacuno. Bueno, pero ¿por qué no me vacuno? Es que los riesgos, ¿pero cuáles riesgos? Es que hay riesgo de un choque anafiláctico. Sí, sí hay. Hay que decirlo también, Pero cuando uno se toma una aspirina, hay riesgo. Cuando uno se pone una inyección de un antibiótico al que no era alérgico ayer, hay un riesgo. El que come hoy camarones tiene riesgo de haber desarrollado un problema. Oiga, pero es que antes, pues antes no era, pero ya se volvió usted alérgico a los camarones. Entonces, por supuesto que hay riesgos, sí, pero el riesgo es mucho más alto de tener la enfermedad y de tener un problema grave. Todos empezamos a conocer en el círculo cercano a nosotros gente que ha fallecido, familias que han tenido que padecer el dolor de perder a 2 o 3 o más miembros de la familia. Entonces, claro que hay que recomendar que entremos fuerte, con convicción en este asunto y que, bueno, pues se haga bien para que cuando se aplique se tengan todas las medidas necesarias para darle la atención requerida a una persona que pueda tener un problema. ¿Qué hacer, Mariana, con los antivacunas? No hay manera. Con ellos no hay manera. Con los que sí hay manera es con la población que no escuche eso. Miren, no tengo la información porque, bueno, ya no estoy en eso. Pero por allá de 2018, 17, 18, en Europa, en Italia, número 1, pero también en Alemania y también en España y en Grecia y en Francia, el movimiento antivacuna consiguió que se generaran decenas de miles de casos de sarampión. Porque el movimiento antivacuna no es contra esta vacuna nada más. Se aprovechan de que ahora, pues sí hay ingeniería genética, tenemos las primeras vacunas con ácido ribonucleico, con RNA mensajero, y entonces, bueno, pues se aprovechan. ¿Cómo se combate eso? Con información a la población, con la verdad. Pero cuando vivimos un mundo en donde, como me dicen una cosa y como me dicen otra, hoy sí es y mañana no, pues sí se genera mucho desconcierto. Hasta ahí dejo las respuestas. Doctor, vamos a seguir agrupando las preguntas así como lo hizo Mariana.
Hay varias que también siguen bordando sobre el tema de la vacunación y déjenme rápidamente mencionarlas. La primera de ellas es, primero estamos esperando que tengamos vacunas, ¿no? Tú decías, poner 500,000 vacunas diarias es un reto muy grande, existe el personal médico, existe la infraestructura. La pregunta es, ¿cuándo consideras que debe ser el porcentaje mínimo de inmunidad para que permita tener estos estándares internacionales una vez que haya llegado la vacuna? La siguiente pregunta es, hay algunas vacunas, como tú me lo mencionabas, que son de 2 dosis. ¿Qué pasa si las personas se ponen la primera dosis, pero en términos logísticos no llega a tiempo la segunda dosis? ¿Qué recomendación habría que hacer si la gente se preocupa de, oye, ya pasaron los 21, 28, los 30 días si no ha llegado la segunda dosis? Otra pregunta es, ¿qué podríamos hacer como ciudadanos para contribuir y ayudar al gobierno para el tema del programa de vacunación? Yo creo que el programa de vacunación no solamente es un tema del gobierno, es un tema que a todos nos acontece, porque de eso depende que sigan las fuentes de empleo, que siga la actividad económica, que se retome la movilidad. ¿Qué habría que hacer para contribuir al programa de vacunación? Las farmacias. Hoy en México casi todas las farmacias tienen una clínica, tienen un doctor de barrio, como le queramos llamar. Pudieran utilizarse las farmacias para no solamente la venta, sino también la aplicación de las vacunas. Sería una herramienta eficaz que contribuye a acelerar el programa de vacunación. Y otra pregunta que me parece muy interesante es, ¿realmente hoy se está visualizando que hay una cura a largo plazo con el tema de estas variantes y de este virus? Vamos a dejar hasta aquí esta tercera batería bastante larga. Muchas gracias. Sí, bueno, el tema, Tulio, es tener las vacunas. No puede haber vacunación sin vacunas. No hay manera. Y no han llegado. El próximo lunes supuestamente llegarán 500,000 de Pfizer y hoy se anunció que llegarán las vacunas de China también para ser envasadas. Déjenme recordarles, además aquí, perdón, no me lo han preguntado, pero es algo también muy importante, porque es un mensaje para todos. A ver, ni todo lo público está bien, ni todo lo privado lo está, o a la inversa, ni todo lo privado es malo, ni todo, pues claro que no. Y necesitamos lo público y lo privado. Y en salud, el sistema mexicano se ha generado a partir de eso, de lo público, que es dominante, muy fuerte, y qué bueno, digo yo, y también del sector privado. Entonces, es indispensable. Son indispensables. Pero requerimos las vacunas. En México tenemos la fortuna, auténticamente la fortuna, de tener un laboratorio privado, la industria, una parte de la industria farmacéutica nacional muy potente. Lo voy a decir porque pues, hay que decirlo, Laboratorio Leomont, que va a ser el responsable de tomar desde Argentina, la van a traer. Se pusieron de acuerdo los dos laboratorios, el mexicano, las dos grandes compañías, mexicana y argentina, para decir, a ver, aquí tenemos capacidad de hacer las dos cosas, la sustancia activa y el procesamiento que nos lleve a tener el envase, todo lo que se tiene que hacer, porque a veces algunos altos funcionarios dicen, no, aquí en México se va a envasar. No, se va a hacer todo el procesamiento, no con la sustancia activa. Bueno, los laboratorios Leomont lo van a hacer. Tenían la planta preparada, se dieron muchas coincidencias fantásticas y vamos a tener parte de la producción de AstraZeneca por el convenio que se hizo Argentina, México, Oxford y AstraZeneca para así tenerlo. Ojalá llegue también de otro tipo, pero como van a estar circulando tantas vacunas, por eso se necesitan registros y sistemas de información que documenten si a José Narro le pusieron la primera vacuna, la primera dosis, si es de qué tipo, si es de AstraZeneca o tal, y cuándo viene la segunda. Bueno, ¿cuál debe ser el mínimo de inmunidad?
Bueno, esto está bastante bien estudiado. Hay una palabra muy fea ahí que a mí no me gusta, de una inmunidad de rebaño. Yo prefiero decir una inmunidad poblacional, porque pues no, digo, a mí no me gusta ser parte de los rebaños. En todo caso, soy más bien lobo estepario. Pero bueno, es o colectiva debe ser más o menos para que se agoten las epidemias cercana al 70%. Ahí, de ahí para arriba. Por eso la locura de creer que inféctese, inféctese, inféctese. Ahorita es probable que en el país tengamos como 30% de la población contagiada o que tuvo contacto. Pero imagínense, entonces hay que esperarse otro año y echarse otras 200,000 o 300,000 muertes para terminar diciendo, caray, fíjense que al año se acaba la protección de la inmunidad natural adquirida por la enfermedad. Pues no se puede. Se necesita vacunas o tratamientos. Las vacunas ya las tenemos, los tratamientos todavía no son los específicos. ¿Qué pasa con las vacunas 2 dosis si me pongo la primera? Adquiero cierta resistencia, pero seguramente no va a llegar ni al 60%. Deberá estar muy probablemente por ahí del 50%. Y pues es baja, es baja. Entonces, por eso las de 2 dosis, pues sí hay que procurar ponérselas. Ahora, si nada más me pusieron una, bueno, pues tengo algo de inmunidad. Lo ideal es cumplir con las especificaciones de los procesos de investigación de la eficacia de las vacunas. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Ya lo dije y lo vuelvo a decir. Sí hay una parte de responsabilidad personal y colectiva, social. Entonces tenemos que hacer lo que nos toca. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables. Si no tenemos que salir, pues ni modo. Yo sé que hay una consecuencia terrible de esto que nos ha pasado, está en la salud mental. Miren, ya teníamos un problema. Tengo una diapositiva que dice, éramos muchos y parió la abuela. Y después pongo, ¿por qué? Pues sí, teníamos muchos problemas. Si se nos juntan estos, qué terrible. En salud mental teníamos un grave problema, porque es asignatura pendiente, pública y privada, ¿eh? No crean ustedes que en lo privado estamos bollantes. No. Es una especialidad, es un campo de la medicina, Mariana no me dejará mentir, que no es tan socorrido y que no hay los recursos, no los tenemos para atender los problemas que, por cierto, son cada vez más frecuentes, más y más frecuentes. Pero los ciudadanos sí podemos hacer muchas cosas. Y la primera es, cuidémonos, porque si yo me cuido, cuido a los demás y a la inversa. Farmacias privadas, qué gran pregunta, porque tenemos que entender que México requiere unidad, que necesitamos estar articulados. Va el dato, de 2018. En 2018 había 16,000, poco más de 16,000 farmacias que tenían consultorio adyacente a la farmacia. Entonces imagínense que nos ponemos de acuerdo, que nos articulamos. Además, todos ellos están dentro de las grandes cadenas de farmacias. Y los conozco, pues. Sí, quieren ganar dinero, pero lo quieren ganar normalmente de una forma honesta. Entonces, ¿por qué no ponernos de acuerdo con ellos? ¿Por qué no pedir un espacio? Más de 25,000
médicos laboraban en esos más de 16,000 consultorios adyacentes. Y son más porque a veces hay lugares donde hay 2 turnos, 2 médicos, o sábados y domingos, entonces 3. Bueno, por supuesto que sería muy importante el poder hacer uso de toda esa infraestructura y desarrollar nuestras propias modalidades. Tenemos grandes estacionamientos. ¿Por qué no montar centros de vacunación como lo han hecho en Estados Unidos? Pero en Corea las pruebas las hicieron así y las hicieron por miles y miles, por cientos de miles de pruebas al día. Entonces, sí se puede, hombre. Inglaterra está usando auditorios, espacios públicos, iglesias, está usando todo. Y claro, pues sí se requiere ahí toda una participación, pero en fin. Y finalmente está lo de la cura a largo plazo. Ideal que encontremos un medicamento antiviral que realmente sea efectivo, porque eso nos va a permitir estar preparados con una vacuna para prevenir y con un medicamento para curar. Creo que todavía en materia de curación todavía falta. Muchísimas gracias, doctor. La última ronda de preguntas, que pues creo que también es una de las preguntas más esperadas que de las dudas que tenemos. ¿Cómo considera que pueda ser el regreso a las aulas y cómo considera que va a ser el regreso a la vida social? La mayoría de nosotros hemos estado en cuarentena, hemos estado guardados en nuestras casas. Personalmente yo tiene como 6 meses que no veo a mi papá, que nada más lo veo así por la pantalla y que le mando un beso. Entonces, ¿cómo cree o cómo considera que podría ser el regreso a esta nueva normalidad? Miren, yo escribí, por cierto, con mi hijo, un artículo de divulgación que se llamó La Post-Normalidad. Porque yo creo que, como pasa en muchos momentos, el regreso a lo anterior no es posible. Deseo incluso que no sea posible regresar a todo lo que teníamos. Otras cosas son entrañables. A ver, somos una sociedad, como buenos latinos, que nos gusta, que necesitamos apapacharnos, darnos un apretón de manos, abrazarnos, besarnos. Y ahorita no lo podemos hacer. Y eso, bueno, pues a algunas personas pues nos pega, nos llega, nos duele, lo padecemos. Pero pues vamos a tener que entender varias cosas. El virus no se va a ir, no se va a acabar. Tendremos que aprender a vivir con el virus, como hemos aprendido a vivir con otros virus, con el virus de la influenza. La influenza tiene en algunas de sus variantes una letalidad más alta que la de COVID. En algunas de las variantes y en algunos de los momentos andamos en el 4%, andamos en el 5%. Los que han pronosticado dicen que vamos a tener una influenza, un virus nuevo que va a ser devastador, que va a andar en el 10% o para arriba. Y es espantoso. Bueno, entonces vamos a tener que vivir una post-normalidad, me da la impresión. Lo pienso. Y creo que vamos a tener dentro de esa post-normalidad que aprender a vivir con un enemigo terrible, invisible, que puede estar en el espacio que estoy respirando sin que yo lo sepa. Se han hecho estudios en elevadores
para ver si puede permanecer. Sí, sí puede permanecer. No solo es un virus que no está tanto en las superficies. Cuando termina por bajar, digamos, permítanme decirlo así, no dura tanto. Pero en suspensión, en aerosol, dura más. Puede durar mucho, mucho más. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tema de la educación? ¿Va a ser igual? Yo creo que no. Parte de las ventajas que le hemos sacado a este mal momento es, por ejemplo, lo que estamos teniendo ahorita. No saben a cuántos congresos internacionales he asistido en el año pasado y este. Reuniones con España, reuniones con Portugal, reuniones con el Reino Unido, reuniones con Ecuador, muchas reuniones. Va a ser diferente. No va a poder sustituirse muchas cosas. ¿Qué pasa con nuestros niños? A ver, yo pienso en estos pequeños que vi en el promocional de la fundación. Me duelen mucho, porque pienso, se comían las letras, pues ya no hay letras que comer. Entonces, híjole, es muy duro. La realidad de nuestro país es durísima. Y el que no la conoce, pues no sabe. Pero yo he tenido la fortuna de vivir parte de mi experiencia profesional por mucho tiempo, ¿eh? No por un mes, no en una visita, no, por mucho tiempo. Conociendo esa realidad del México marginado, del México indígena, del México de los excluidos en muchos sentidos. Entonces, hoy, pero imagínense todos nuestros niños. La educación implica socialización, implica contacto. No es nada más apréndete las letras y los números. Entonces, sí, es un tema este que están tocando ustedes, muy complicado. ¿Cuándo vamos a poder regresar? No lo sé, no lo veo pronto. Ya vieron Campeche, estuvo en verde mucho tiempo, regresó a amarillo, semáforo, que por cierto, están descompuestos los semáforos, porque da lo mismo y no sirven. Pues otra de las fallas terribles. Como los municipios de La Esperanza, pues ¿cuál esperanza? Bueno, en fin, tenemos que ser, si me permiten, no es parte de la pregunta, casi la respuesta es, ¿cuándo vamos a regresar? No sé, y no creo que alguien lo pueda saber. Habría que adivinarlo. Va a falta tiempo. Tenemos que prepararnos. Miren, yo formo parte de un grupo donde nos juntamos 2 veces a la semana, médicos, me excluyo yo, médicos muy destacados, médicos clínicos, epidemiólogos sobresalientes, exdirectores de hospitales, de institutos, en fin. Y nos pusimos un día a estudiar cómo debería ser el regreso a las aulas en la primaria y en la secundaria. Y hay manera de hacerlo. No ahorita, ¿eh? Esto no se hace cuando la epidemia va para arriba. Esto se hace cuando va para abajo de a de veras. Y sí hay maneras y sí se puede, pero no creo que estemos ni muy cerca y mucho menos que estemos cerca de que sea el conjunto nacional que regrese a eso. Termino, si me lo permiten, Tulio y todas y todos ustedes, Mariana y por supuesto cada uno de quienes han estado con nosotros, con un mensaje, porque a lo mejor he sido muy duro en algunas cosas. Este país es un gran país. Este México nuestro es grande. La magnitud ahí está. A ver, 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, una biodiversidad fantástica, 126, 127 millones de personas, una de las economías más fuertes del mundo,
Capital natural fantástico. Ah, pero no es la más grande. Tiene grandeza. Y la grandeza de México está en la historia, en la cultura, en la gente. Está en nuestras instituciones, está en los símbolos, en la identidad, está en la cultura popular, está en los grandes personajes. Y México, como el mundo, como el ser humano, va a salir adelante. Pero ojalá y se aprenda socialmente la lección. Unidos es más fácil, es más probable, es menos doloroso. Divididos, enfrentados, fracturados, no logramos avanzar. La Ibero, la Fundación, los egresados, tienen, como todas las instituciones de educación superior, una enorme tarea en esto. Tienen que ser voces que se escuchen. Las universidades representan parte de la autoridad moral y técnica de nuestro país. Entonces, adelante, hagan lo que saben hacer, síganlo haciendo, no pierdan la convicción y sigamos ayudando al único país que tenemos. La mayoría de nosotros no tenemos otro, no queremos tener otro. Entonces, gracias de verdad por la invitación. Gracias, Tulio, pero gracias a todas y todos ustedes. Doctor, pues muchas gracias. Creo que resolviste muchísimas dudas de todas las personas que participan en la fundación, que son muy generosos con sus donaciones. Hubo algunas preguntas ya muy particulares que te las vamos a hacer llegar, si eres tan amable, para también responder y responder con esa generosidad y con esa atención que tuvieron estas personas en esta casi 1 hora y media en participar con nosotros. Creo yo que, como bien lo decías, hay una expectativa muy grande con el tema de la vacunación, pero yo creo que también parte es la responsabilidad de nosotros de seguir atendiendo esas medidas tan sencillas y básicas como el doble cubrebocas, lavarse las manos, el aislamiento social. Yo lo que he observado en muchísimas personas es que el contagio viene fundamentalmente de nuestros amigos, de nuestros familiares, y creo que es ahí donde nos descuidamos. Yo creo que la enfermedad no distingue parentesco y ese me parece que es un tema muy importante. Gracias, doctor. Le voy a dar la palabra a Mariana también para que se despida, y Mariana, a su vez, se la va a compartir a Arturo. Adelante, Mariana. Creo que Mariana está en mute. Todos estamos emocionados de tantas cosas que nos acaban de decir. Doctor Narro, muchísimas gracias. Gracias por aclararnos tantas dudas. La verdad es que hay muchísimos mensajes de agradecimiento ahí en el chat y la verdad es que todos nos quedamos con un panorama mucho más amplio y también inspirados por el gran mensaje que nos dio al final. Personalmente soy una gran admiradora suya y el día de hoy no nada más una gran admiradora, una súper admiradora, y le agradecemos muchísimo que haya estado aquí. Y si me dan chance, le damos la palabra a Arturo Bañuelos, que es el presidente de asociados de la Universidad Iberoamericana, que nos tiene un mensaje. Doctor José Narro, muchas gracias. Si bien somos egresados del Ibero, pues de alguna u otra forma tenemos mucho que ver con UNAM. En mi caso fue la universidad de mi padre, ingeniero civil igual que yo, y desde siempre, pues, fanático de los poderosos Pumas, en las buenas y en las malas, eso sí. Le agradecemos muchísimo esta interesantísima exposición. Le quedamos a deber el reconocimiento, pero esperamos dárselo en persona muy pronto, una vez que termine esta pandemia. Sin duda, como bien comentó, doctor, será labor de todos el seguir cuidándonos y ayudar a la mayoría de la gente posible a mantenerse sana, tanto nuestras familias, las personas con las que colaboramos, gente de la calle, etcétera, a que todos se mantengan sanos, tanto en lo físico como en lo mental. Rápidamente le presumo de alguna manera lo que están haciendo egresados de psicología y de teología de la Ibero. Están atendiendo llamadas de auxilio psicológico y espiritual. Se han atendido más de 2,000 llamadas. Yo creo que se han logrado salvar cuando menos un par de vidas. Entonces eso nos enorgullece como egresados y egresadas de la Ibero. Y pues quiero reiterar las palabras de mi buen amigo Víctor Gavito en que nos apoyen
de cualquier manera posible a la Fundación Ibero Meneses a continuar con estas honorables actividades. En verdad, doctor, muy honrados con su presencia y extremadamente agradecidos. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y gracias, doctor, nuevamente. Buenas noches. Gracias. Aquí ponen en el chat, si yo me cuido, te cuido. Me gusta mucho cómo cerramos. Gracias, doctor. Adiós, Nico. Mucho gusto de saludarlos. Cuídense. Hasta Un abrazo desde Querétaro. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Hasta luego todos. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Esther. Gracias. Muchas gracias desde Houston, Muchas gracias. Texas. Gracias, Gracias, Mónica. Mariana. Tulio y Mariana, Gracias. excelente. Muchas Bien, ¿eh? Felicidades a todos. Gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gracias, doctor. Magnífica con plática. ¿Tus compañeros entraron muchos? ¿No? Nada más. Ninguna cosa que no supieras, que no supiéramos. Muchas gracias, Lupita. Te agradezco mucho. Soy Mercedes. Te agradezco mucho. Maravillosa plática. De verdad que sí. Gracias. Sí, sin duda. Felicidades, Tulio, Mariana y Lupita. Espectacular, espectacular. Ojalá se pueda, esta sí se puede compartir, ¿verdad? Esta sí la podemos compartir. Sí. Sí vale la pena ponerla en las redes, muy bueno.